Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué le causa daños a los riñones? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, a raíz del libro Diabetes sin Problemas, han empezado a surgir preguntas del público que ve Metabolismo TV en relación a cuáles son las causas de daño a los riñones. En el libro Diabetes sin Problemas, pues estoy mencionando que pues muchos diabéticos cuando no se cuidan, pues empiezan a tener problemas con los riñones. Ya cuando un diabético tiene problemas con los riñones, que empieza a perder proteína por la orina, y eso lo voy a explicar en un momento, quiere decir que ya hay un daño severo y hay muchas veces que ir a hacer diálisis, que es un proceso donde uno va y se pega a una máquina y allá pues entonces limpia la sangre, y entonces eso hace la labor que iban a hacer los riñones, la hace la máquina, ¿no? Hay otro tipo de diálisis que es la peritoneal, que es algo que se hace internamente dentro del cuerpo, que tiene más o menos el mismo efecto, pero como quiera que sea, todo tiene que ver con el daño a los riñones, ¿no? Los riñones son los que mantienen el control de los minerales del cuerpo, sodio, calcio, magnesio, potasio, todos esos minerales se controlan en los riñones. Cada uno de nosotros tenemos dos riñones, uno a cada uno a cada lado del cuerpo, y arriba de ellos están las glándulas adrenales, ¿no? Cuando fallan los riñones, pues digamos que verdaderamente es como de los problemas más serios que le puede ocurrir al cuerpo, ¿no? Porque eso es lo que controla todos los minerales, y los minerales son esenciales a la vida, ¿no? Es como decir, las células dentro tienen potasio, afuera tienen sal, el calcio es necesario, el magnesio es necesario, todos esos minerales son los que nos dan vida. En el momento que se pierde la habilidad de controlar esos minerales y de limpiar la sangre, que es lo que hacen los riñones, pues entonces la vida ya corre peligro, ¿no? Okay, pero vamos a ver cuáles son las razones principales de que haya daño a los riñones. El daño a los riñones no solamente pasa en los diabéticos, pasa también en personas que no son diabéticos. Lo que pasa es que entre los diabéticos es mucho más común que entre las personas que no son diabéticos. Voy a la pizarra un momentito para hablar de las razones principales de daños a los riñones. Fíjense, cuando una persona le hace un examen de orina, en la orina, el médico va a querer ver en el laboratorio cuánta proteína hay. Las proteínas son moléculas grandecitas. Como son grandecitas, no pasan por un conducto pequeñito. Quiere decir que para que una proteína salga por la orina, tiene que haber habido cierta destrucción al riñón. En otras palabras, que cuando el médico empieza a encontrar proteína en la orina, es un aviso de que hay destrucción en los riñones. El riñón usted pudiera compararlo a una esponja, a un filtro, principalmente a una esponja, ¿no? Si esa esponja se rompe, pues entonces va a dejar salir partículas más grandes que de otra forma no pasarían. Cuando el médico ve proteína en la orina, pues ya sabe que está viendo daño a los riñones. Cuando hay demasiada pérdida de proteína, pues entonces la función renal, la función de los riñones, está afectada. Cuando está afectada, entonces los riñones, que son los que controlan los minerales, calcio, magnesio, potasio, sodio, todos los otros minerales se controlan ahí, pues está comprometida. Al estar comprometida, llega un momento que entonces el cuerpo se empieza a hinchar, se llena de tóxicos, el cuerpo no puede limpiar y la persona muere en sus propios excrementos, en sus propios tóxicos internos, ¿no? Ahí es que viene la necesidad de diálisis y demás. Ahora, hablemos por un momento de cuáles son las causas principales de daño a los riñones. Fíjense, una de las causas principales es el exceso de glucosa. Lo que llamarían por ahí hiperglucemia, que es la subida de azúcar demasiado alta. La hiperglucemia puede ocurrir en un diabético y puede ocurrir también en un no diabético. O sea, una persona que tiene un azúcar que sube demasiado alto, y demasiado alto sería cualquier cosa por arriba de 130 miligramos por decilitro. De hecho, usted puede inclusive conseguirse un glucómetro, un medidor de glucosa, aunque no sea diabético, y usted puede medirse después de cada comida, 2 horas después de haber comido, y si su azúcar empieza a subir por arriba de 130, algo usted está comiendo que le está causando esa subida, ¿no? Así que o demasiado carbohidrato o alimentos agresores. Pero la subida de glucosa, lo que pasa es que la glucosa, que es un azúcar, la glucosa se fermenta.
Cuando se fermenta se convierte en ácido láctico. El ácido láctico, como es un ácido que es abrasivo, que es corrosivo, igual que todos los ácidos, pues esto destruye las células. Cuando hay exceso de glucosa, como eso se fermenta, se vuelve ácido láctico y empieza a destruir las células. Se crean también aquí lo que llaman los radicales libres. Radicales libres. ¿Okay? Los radicales libres son pequeñas moléculas incompletas de oxígeno libre que interactúa con otras y las destruye. Básicamente el exceso de glucosa, cuando el azúcar sube demasiado, automáticamente se empieza a destruir, entre otras cosas, los riñones. Los riñones es de los tejidos más delicados. Ahora, la otra razón, ¿verdad?, es que haya una falta de magnesio o una falta de potasio. Las deficiencias de magnesio o potasio, principalmente de magnesio, pueden causar daño a los riñones. ¿Dónde es que está el magnesio y los potasios? Pues principalmente en los vegetales y en la ensalada. Los vegetales y la ensalada tienen grandes cantidades de magnesio y potasio. De hecho, hay estudios clínicos, que los van a ver publicados en mi libro Diabetes sin Problemas, que reflejan que todas las personas que tienen daño a los riñones, si empiezan a suplementar con magnesio, pueden lograr inclusive parar el daño progresivo a sus riñones. Así que el magnesio es un salva riñones. Claro, tienen que empezar a usar antes de que llegue a la diálisis. Después que llega a la diálisis es un poco tarde ya, ¿no? Pero el magnesio y el potasio siempre funcionan juntos. De hecho, en la naturaleza, por cada 1 miligramo de magnesio hay por lo menos 10 miligramos de potasio. El cuerpo humano como tal no acumula potasio. El cuerpo humano lo que acumula es sal. Así que comer cosas con mucho potasio, como decir vegetales, ensaladas y demás, no tiene exceso posible. ¿Me sigue? Hay tribus como una tribu famosa en Brasil, que se han hecho estudios con ella, Yanomami, se llaman, que consumen 10.000 miligramos de potasio al día. Son todos delgaditos, todos con energía. No existe la diabetes en esa tribu, que son una tribu como de unas 3.000 y pico de personas, ¿no? Los miembros de la tribu, ¿no? Así que la deficiencia de magnesio y potasio puede ser una de las causas destructoras de los riñones, ¿no? La otra es la falta de hidratación, mala hidratación, ¿okay? La mala hidratación. Por ejemplo, hay quienes dicen que comer proteína puede hacer daño. Bueno, comer proteína pudiera hacer daño si usted no toma agua, porque todas las proteínas se convierten en aminoácidos y los aminoácidos son ácidos. Así que la proteína es muy necesaria y usted puede comer más proteína si consume agua, porque cuando usted consume agua, el cuerpo tiene una forma de eliminar el exceso de aminoácidos, lo bota por la orina. Pero si usted consume mucha proteína, mucha carne, mucho queso, mucho huevo y no consume suficiente agua, pues el cuerpo no tiene por dónde sacar esos ácidos y le puede quemar los riñones. Así que básicamente, mientras usted esté bien hidratado con la fórmula que nosotros damos en varios sitios, en el libro Poder del Metabolismo, el libro Diabetes sin Problemas y en este mismo canal de Metabolismo TV, pues usted consume bastante agua en base al peso de su cuerpo, que ya por ahí habrá visto la fórmula, y usted no va a tener problema. Ahora, fuera de esto, la otra causa de daño a los riñones es lo que llaman los alimentos agresores. Alimentos agresores son alimentos que le hacen daño al cuerpo como tal, que le causan confusión al sistema inmune y hace que el sistema inmune destruya los órganos. Estamos hablando del gluten, que es el gluten lo que tiene el trigo, estamos hablando del maíz. Hay mucha gente que es intolerante al maíz, sobre todo al jarabe de maíz de alta fructosa, que está donde quiera ahora. Así que hay que buscar o en la glucosa, o en la falta de magnesio y potasio, en la mala hidratación o en los alimentos agresores. Si usted se mantiene pendiente a esto, usted puede preservar sus riñones y no va a terminar con problemas de ese tipo. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.